quiero, queda sano. Este pasaje en todos los evangelios entra en una cronología diferente, pero a Marcos le parece prudente ponerlo justo aquí, al inicio de la predicación de Jesús por Galilea. Y saben, Eh, creo que es más que solamente importante. Recordemos que hasta ahora Jesús está entrando en las poblaciones de Galilea trayendo esperanza y la luz del Evangelio, por lo demás. Y por eso es que pone en particular esta historia en este lugar. Llega un hombre hacia los pies de Jesús cuando él está saliendo de Capernaum, lleno de lepra. Un leproso en ese tiempo vestía y se veía de una cierta forma. Tenía el cabello largo, largo y sucio. La ropa la tenía desgarrada y generalmente vestía de silicio. Y estaba sucio en general. ¿Por qué? Porque esta persona debía mostrarle al mundo cuán triste estaba desde adentro, de esa forma, mostrando que el castigo que había reposado de Dios sobre él era tremendo. Y en ese estado es que llega hacia Jesús. El rito que solían hacer las personas que encontraban al leproso era simple. Primero gritaban, leproso, leproso, anunciándole al mundo quién era la persona que estaba ahí, siendo que además el leproso debía vestir con alguna campanilla quizá, que era la que les daba a ellos la señal. Y lo que procedía a eso eran dos opciones. O la gente apedreaba al leproso para asesinarlo, o lo apedreaba para ahuyentarlo. Y sin embargo, la reacción de Jesús parece extraña, ni siquiera simplemente rara, sino hasta contradictoria. Esto se ve en principalmente la palabra que nosotros hoy traducimos como compasión, cuando realmente las otras versiones llegan a traducirla como enojo, como molestia. Yo estaría de acuerdo con molestia más que enojo. Y de hecho esto se puede corroborar en el verso 46, 43, en que la advertencia que le da el Señor también es imperativa, casi al borde de la ordenanza agresiva. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús está enojado con este hombre? Algunos comentaristas piensan que es porque para Jesús la impureza ritual está mal, es una culpa a ellos. Eso es lo que muchos de ellos piensan. Pero creo que ignoran algo trascendental en esto. Y es que si uno analiza a Jesús, específicamente en este pasaje, es todo lo contrario. El enojo suele nacer de los imprevistos, de la frustración de verse obligado a hacer algo que uno no quiere hacer. Eso es natural. Así suele ocurrir cuando algo que nosotros no queríamos pasa. Nosotros reaccionamos como enojados. Pero el leproso le pregunta al Señor si es que él podría sanarlo, si es que quiere sanarlo. Y la pregunta, o sea, la respuesta de Jesús es, si quiero. Si él estuviera enojado, no le diría que quiere hacerlo, que tiene el deseo de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está enojado? Ahora vamos a ver la respuesta a esto. Y es importantísimo porque esta historia ocurre justamente aquí, como antesala de Jesús entrando en Galilea. Y saben, hay una segunda historia parecida en la que Jesús se muestra enojado. Y es cuando Jesús está entrando en el templo. Hace este paralelo, Marcos. Jesús está saliendo o entrando a un lugar. Se enfrenta a una situación que lo indigna y luego entra en dicho lugar. Y si no lo ve, de hecho está calza. Y ahora la pregunta es, ¿contra quién entonces está indignado? Porque creo yo que la mejor traducción es indignado más que molesto. Y no es contra el leproso, no. Es contra quienes debían cuidarlo. La escritura, la ley, decía que a los leprosos debía apartárseles del lugar, del campamento, de la ciudad. Pero los maestros de la ley y los sacerdotes lo entendieron como exiliar a alguien de su comunidad, como cortarlo. Y eso es algo que Dios jamás pensó. Y es triste, porque Jesús está viendo que muchos de esos hombres y mujeres, muchas personas, estaban siendo apartados por la ley, por la religión, siendo que el sentido de Dios siempre había sido incluir a la gente, a su pueblo y a su hogar. Este sentido de excluirlo no era un sentido de exclusión de hacerle la cruz, de apartarlo. No era un sentido de cuarentena. ¿Y qué ocurre en la cuarentena? Las personas capacitadas vienen a cuidar al necesitado.
Pero esto no ocurrió. Los sacerdotes preferían no hacerlo y los echaban y los excomulgaban. Cuando el propósito de Dios era cuidarlos, ellos hicieron la vista gorda. Por eso cuando Jesús le dice al leproso luego de sanarlo, dice que vaya y se presente ante el sacerdote, muéstrenle que la tarea que ellos debían hacer ya está hecha, porque ellos fueron insuficientes. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver la reacción de Jesús, y esta es tremenda. Jesús entiende el pecado de la gente como una cosa meramente exterior, un problema de la piel que puede ser borrado, pero entiende que el problema interior, ese necesita preocupación. Y no lo dice en un sentido de juzgar a nadie. Jesús lo primero que hace es referirle la palabra, decirle algo. Cuando la palabra que la gente le decía era leproso, leproso, Jesús le dice, yo quiero sanarte. Y lo segundo que hace es abrazarlo, es tocarlo. Cuando nadie quería acercársele, Él lo toca. Jesús está más preocupado en sanar el interior de la persona que sus actos exteriores. Jesús entiende que el gran problema de las personas está dentro, no fuera. Y ni siquiera me refiero al pecado. Jesús entiende la impureza de la moralidad como un problema netamente exterior. Pero entiende que la sanidad interior, esa es un problema real. Por eso se encarga de hacer esto. Y es que su indignación no va contra él, va contra quienes debían guiarlo y no lo guiaron bien, por tacharlo de impuro. Hoy nos sucede eso muchas veces también en nuestro mundo. La fe, la religión, aleja a gente que no debería ser alejada porque las considera indignas, fundamentando esa opinión en la Escritura, cuando la Escritura nunca se encargó de hacer eso, sino que le ordenó a quien la leía y a quien se acercaba que debía cuidar a los demás. Creo que varios ejemplos se le vienen a la cabeza y yo no voy a entrar en eso. Pero para Dios, la sanidad de adentro vale mucho más que la santidad acorde a lo que la gente piensa. Porque la santidad es importante. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero también tenemos un problema en la concepción de santidad. Y esa la vamos a ver en otro pasaje. Jesús hoy nos dice, sí quiero sanar. Jesús viene a reivindicar a las víctimas. Jesús trae la luz del Evangelio y la luz del reino de Dios a quienes fueron menospreciados. Él viene a cuidar a quien se perdió. Y ese sentido es el sentido más Jesús que hay. A Jesús sanar le importa en un segundo plano, pero cuidar es el reino de Dios. El reino trae sanidad al interior de las personas.